Muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de fundamentos de energía eólica para el posgrado, energía eólica para la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables del IER. Hoy en esta sesión vamos a estar platicando sobre em, am, mm, yo estuve platicando la sesión anterior un poco sobre cómo los modelos meteorológicos tienen una fuerte influencia sobre lo que es el combustible de la energía eólica, que es el viento. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el tema en esta primera parte del curso será estudiar sobre el recurso, sobre el viento, la cantidad de energía y cómo podemos entender el viento, sabiendo que no necesariamente es una variable que es totalmente aleatoria, o sea, no se le ocurre de repente apagarse, de repente prenderse. Sin embargo, si hay una cierta variabilidad, esta variabilidad regularmente está restringida, creo que ese es el punto. Estos valores de aleatorios están restringidos. Ok. Entonces, lo que decía es que, bueno, este fenómeno, ven mi pantalla, ¿verdad? Todo perfecto. Este fenómeno de la variabilidad del viento, pues no necesariamente es aleatorio totalmente, está restringido o acotado y regularmente son por fenomenología climática o meteorológica. Dicho eso, voy a platicar el día de hoy algunos temas para introducir. Donde yo quiero llegar es a el estudio de la capa límite atmosférica. Eh, Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y me ven a mí. Sí, Ok, se alcanza a distinguir bien el texto, ¿verdad? No digo que tenga bonita sí. letra, solo que se alcance a distinguir bien. Ok, entonces, bueno, lo que digo es que en este sentido es, bueno, si nosotros estamos partiendo del viento y queremos analizar cuestiones de capa límite atmosférica, ¿por qué es importante? Bueno, pues sencillamente decir que el viento resulta que está expuesto a la superficie de la Tierra, y hay un montón de elementos ahí, yo pongo un aerogenerador en el sitio y pues en función de cómo incida el viento sobre el aerogenerador, podré yo estimar la cantidad de energía. Este círculo que yo le acabo de poner, pues es una especie de área de barrido, es en realidad el área de barrido del aerogenerador. Y pues lo que yo tengo que empezar, hay tres preguntas aquí, ¿no? Es primero, bueno, si tengo un frente de viento e incide sobre el aerogenerador, ¿cuánta energía es posible producir? Entonces, bueno, pues la primera pregunta será, ¿cuál será la energía cinética del viento? Am, la segunda pregunta será entonces, bueno, regularmente cuando estamos estudiando el viento, pues estamos, digamos, ¿no? Si nos va bien, ponemos una torre, donde puede ser que pongamos un par de equipos y también nos va bien, ¿no? Estas cosas van fijas al suelo. Y aquí ponemos pues algún conjunto de anemómetros que nos permiten medir estas velocidades de viento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pasar en estos estudios de evaluación o en estos análisis de medir lo que genera del viento a llevarlo a lo que produce el aerogenerador, ¿no? Este proceso implica pues saber un poco cuál es esta dinámica del viento, algunos principios físicos que están involucrados, lo cual nos lleva a decir que necesitamos saber el comportamiento de la capa límite atmosférica. Yo hablaba en algún momento que, bueno, pues el comportamiento de la capa límite atmosférica, eh, pues es una cosa que tiene un comportamiento, pues como de este tipo.
en donde pues hay un perfil de velocidades, un gradiente de velocidades, en donde este gradiente, pues la V es, hablando de las velocidades, es cero cuando está en la superficie de la Tierra, porque regresando a este concepto del mazo de cartas, y pues existe un fluido totalmente desarrollado, ¿no? Que será en la altura más alta de la capa límite atmosférica y de aquí hacia arriba, pues las Vs, todas las Vs serán, por así decirlo, constantes, ¿no? Y eso quiere decir que entonces hay un comportamiento de la velocidad relacionado con la altura. Eso es importante porque, bueno, si yo puedo tener una expresión de cómo es la velocidad del viento y la puedo relacionar con la altura, y si existe una expresión matemática que pueda asociarme estos dos comportamientos, pues entonces, si yo estoy midiendo, ¿no? Yéndome a este caso, en donde tal vez estoy midiendo a 20 metros de altura o a 40 metros de altura, y si la altura del rotor del aerogenerador es, digamos, de unos 80 metros, que esto es bastante típico, pues si yo conozco, porque parecería que estoy estudiando cosas distintas, ¿no? Yo conozco un comportamiento que es el que estoy midiendo a 20 y 40 metros y me quiero ir para llevarlo a un comportamiento del viento a 80 metros. Entonces sí es una necesidad que para yo pueda explicar si estoy midiendo a una altura distinta de donde opera el aerogenerador, pues tenga yo una relación entre las velocidades y las alturas. El comportamiento, pues evidentemente es no lineal, ¿no? O sea, no puedo yo hacer una regla de 3 y sencillamente decir que si mido a una altura de 20 y es tanto, entonces pues hago una regla de 3. No lo es porque el comportamiento de la capa límite no es lineal, ¿no? Entonces hay que hallar una forma de explicarlo. ¿Dónde tendría que estar este modelito recargado? ¿En qué mundo de la física? ¿Ustedes qué opinan? O sea, el modelito de capa límite atmosférica debería de extraerse de dónde, hablando de los conceptos de física. Pues evidentemente, pues no tiene nada que ver con la astronomía, tampoco tiene que ver con la mecánica cuántica. Si me voy al ámbito mucho más terrenal, ¿en dónde creen que esté descansando este modelo? Ok, veo mensajes en el chat. Mecánica de fluidos, exactamente, Eric, exactamente, Pedro. O sea, el tema es que tendría que yo estar expresando desde una perspectiva de mecánica de fluidos, ¿no? Componentes internas, en realidad estoy hablando de la viscosidad, una componente interna del aire, y entonces sí poder generar un modelo en donde considere yo esta plasticidad, ¿no? Que tiene el aire o estas fuerzas de fricción o estas, en términos más estrictos, pues es decir, eh, estos tensores de esfuerzos internos del fluido para poder yo describir cómo se comporta el viento, ¿no? Entonces, pues como ven, hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? O sea, el camino de poder construir esta teoría en torno a la capa límite atmosférica, pues está relacionado pues a un proceso mucho más físico en donde pues vamos a ver qué tanto llegamos. La primera incógnita que voy a trabajar el día de hoy, pues es platicar sobre esta energía cinética del viento porque necesito algunos conceptos, ¿no? Estos primeros conceptos en donde quiero empezar a construir, ¿no? Si este es mi gran experimento en donde yo estoy midiendo datos, tengo un dispositivo que selecciona una tecnología, porque algo que no he dicho, que es importante, es que los estudios de evaluación del recurso necesitan velocidades de viento que estén medidas o sean extrapoladas a la altura del rotor. La altura del rotor, el rotor ya sabemos qué es esto, ¿no? Ese es el rotor. Entonces yo tengo que tener la capacidad de una de dos, o de tomar velocidades medidas a 80 metros de altura, que entonces, bueno, pues ya no hay que hacer nada, o también poder extrapolar. Sin embargo, siempre es importante conocer este comportamiento de capa límite porque no es
Es muy común, ¿no?, que cuando nosotros estemos enfrentándonos ya a un tema de hacer los estudios, pues resultará que no hay, son pocos los sitios en donde están las velocidades medidas a estas alturas de rotor, por un lado. Por otro lado, hoy los aerogeneradores son tan grandes, o la tendencia es que los aerogeneradores sean tan grandes, que habrá diferencias significativas, y de hecho las hay, ¿no?, de la velocidad. Voy a ponerlo acá abajo. Esto voy a hacer un énfasis mucho mayor cuando esté hablando del tema. Hay diferencias significativas de las velocidades en donde se expone la parte más baja del rotor, bueno, la pala en su punto más bajo, versus lo que ocurre acá, ¿no? Y esto, pues de una vez yo creo que hace mucho sentido que lo explique o lo platique, y esto es uno de los principales argumentos que determina un diseño, ¿no?, un argumento que determina el diseño de los aerogeneradores modernos, ¿no? El diseño de los aerogeneradores modernos está fundamentado principalmente en un modelo de tripalas, porque cuando nosotros tomamos, lo voy a platicar también un poco más adelante, un modelo de bipala, por ejemplo, ¿no?, que ya cuando tengamos una discusión mucho más grande sobre los diseños de aerogeneradores y sobre las eficiencias o las capacidades de transformar energía mecánica de los aerogeneradores, los famosos CPs. Pues resulta que hay diferencias significativas. Si yo tengo un aerogenerador en donde tengo solamente dos palas, esta diferencia de alturas, cada vez que hago yo aerogeneradores más grandes, existen diferencias significativas entre las velocidades expuestas a alturas mayores, que es la punta más alta del aspa, que es esta zona que estoy poniendo ahora en rojo, versus lo que ocurre cuando se exponen a velocidades más pequeñas, que es la parte inferior. Esta diferencia de velocidades, que es ocasionado por la forma de la capa límite, ocasiona que se genere un torque. Y entonces, cuando el aerogenerador evidentemente se encuentre, tomando este mismo ejemplo, lo voy a dibujar un poquito más acá, en su parte horizontal, pues no tiene mayor impacto, porque pues bueno, en las componentes en los lados, la magnitud de la velocidad es la misma, pues no tiene mayor impacto, pero sí cuando empieza a girar. Y esta magnitud es mayor que creen que ustedes qué creen que ocurra cuando encuentre estas diferencias máximas de velocidades en las puntas. ¿Qué creen que ocurra con el aerogenerador? Pues es un cambio muy brusco, ¿no? Exactamente, es un cambio muy, muy brusco. ¿Cómo, cuál de los dos nombres es el que te gusta? ¿Es Itzayana o es Shandai? El otro es Shadani, pero yo Shadani. me Ah, dicen más quizá. es que vamos a leer bien. Ok, Shandani. Entonces, ¿Shandani es el bueno? Shadani. Shadani. Ok, ya. ¿Shadani es el bueno? Sí, sí. Ok, perfecto. Hay una mano levantada de Xochitl. Adelante, porfa. Tengo una duda, pero ¿por qué solamente han existido como, bueno, son como muy comerciales estos aerogeneradores tripala y de doble pala? Pero ¿por qué, por ejemplo, no pueden haber como más palas en un aerogenerador? Pueden haber. El problema es que se va a convertir en un bloqueo. Lo vamos a ver todo con suficiente calma. Existe un óptimo de palas. Este argumento que yo estoy platicando sobre qué pasa con un aerogenerador bipalas es sencillamente un argumento mecánico, porque estamos pensando en dispositivos que la punta puede estar a 120 metros de altura y la parte de abajo puede estar tal vez a 40 metros de altura. Y esa diferencia de velocidades es significativa en aerogeneradores tan grandes o muy grandes que puede generar estos grandes esfuerzos pues, evidentemente en el buje, que es la parte principal de tren de potencia, o en el rotor del aerogenerador,
que genera fricciones de más y entonces eso puede llegar a condiciones de vibración pues compromete la vida de los aerogeneradores. El modelo de tripala, y ahorita complemento un poco sobre la cantidad de palas, pues lo que hace es reducir esta altura, ¿no? Puedes tener el mismo número, la misma longitud de pala, que es esta. Espero que sea claro mi dibujo. O sea, puedes tener la misma longitud de pala, aquí y acá, pero en el momento que haces un arreglo que no es simétrico, bueno, simétrico en el sentido a pares, ¿no? Pues resulta que reduces esta altura, ¿no? Entonces aquí puedes tener una altura H y aquí puedes tener una altura H2 y esta es una H1 en donde H2 es menor que H1 y entonces estas diferencias de fuerza se reducen. Por eso, estas distancias se reducen. Y por eso estos modelos han tenido un éxito, ¿no? Sobre el por qué poner el modelo tripala. Ahora, sobre el modelo poner una pala, dos palas, tres palas, cuatro palas, parecería que nos lleva a que mientras más palas absorben más, ¿no? Hay un punto. Son dos los argumentos. El primer argumento es técnico, en donde, bueno, si tú pones cada vez más palas, pues sencillamente al viento le costará más trabajo mover tantas palas. Podrías tener una máquina sí que se mueva, pero que estará generando más bien un bloqueo. Eso lo platicaremos cuando hablemos de disco actuador y de todo el rollo. Y ese bloqueo, pues al final no va a poder absorber tanta energía. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, pues son los costos. Poner un aerogenerador con dos palas a poner un aerogenerador que, por ejemplo, uno que tiene tres palas o a uno de cuatro palas o de cinco, que a lo mejor pues las palas son costosas y si pongo más palas, pues más caro será el aerogenerador. Hay dos argumentos que gobiernan, el técnico y el económico. Entonces, sí hay, desde el punto de vista económico, evidentemente más palas es más costoso, menos palas pues es menos costoso, pero pues tiene el problema técnico con menos palas que este aerogenerador en particular. Para diseños más grandes, pues la cosa no funciona tan bien. Tal vez para un aerogenerador pequeñito no tiene tanto problema. Este problema de las diferencias de alturas y la exposición a capa límite no hace tanto sentido porque tienes un aerogenerador que tiene una pala de 5 metros, ¿no? Pues eso no pasa nada. Muy bien, y sobre el tema económico, o bueno, sobre el tema de absorber, ¿no? Porque pensemos en que eso es, ¿no? Un aerogenerador va a absorber la energía, pues hay un punto medio, ¿no? Siempre hay un punto no medio, más bien un punto óptimo en donde se puede absorber cierta cantidad de energía, ¿no? Y esa es una gran chamba, que podemos encontrar ese punto. Espero haber contestado la pregunta. Yo creo que sí. Muy bien. Ok, entonces lo que voy a llevar es que, bueno, sí hay una expresión de capa límite atmosférica, son dos expresiones que nosotros vamos a encontrar. Es una expresión logarítmica. En los libros ustedes van a encontrar que estas son leyes, ¿no? A mí no me gusta la palabra ley, pero son dos expresiones, yo así nomás lo dejaría. Y una que está relacionada con las potencias. Potencia en el sentido de que está en un exponente, ¿no? Va en ese sentido. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces voy a iniciar esta sesión que ya me tomó un poquito para la introducción. Bueno, recordar alguna de ustedes podría platicarme qué es la potencia. ¿Sí? ¿Alguien? Es como el trabajo que se puede producir en cierto tiempo, ¿no? Pues
sí está relacionado con trabajo, ¿no? Y sí está relacionado con el tiempo, estoy totalmente de acuerdo. Y en realidad es eso, ¿no? Es la cantidad, es la rapidez con la cual la energía, ¿no? O sea, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de un tema relacionado con energía. El tema de la energía, lo podemos identificar por sus unidades, que son joules. Y cuando lo llevamos al tema del tiempo, que es qué tan rápido se consume la energía o qué tan rápido producimos esa energía, estamos hablando de la potencia, que es precisamente lo que tengo ahí. Y esta relación entre joules y segundo nos da las unidades de la potencia, que son los Watts. watts, exactamente, ¿no? Como dice acá, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces voy a iniciar con esta primera expresión, ¿no? De la energía cinética del viento. ¿Alguien se sabe cuál es la expresión de la energía cinética? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Exactamente, muy bien, gracias. ¿Quién fue? Gracias. Entonces, esta pues ya desde la secundaria, ¿no? Soñamos, desayunamos, con esta expresión. Y bueno, sí, sencillamente decir que eh, hay que recordar, ¿no? Yo mm, este, hago un muy mal uso de mi lenguaje, y si mis colegas en la facultad o si mis profes en la facultad me escucharan que hablo indistintamente de rapidez y de velocidad, me excomulgarían, ¿no? Sí decir que la variable que nosotros estamos utilizando en realidad para esta expresión es la rapidez del viento, porque la velocidad es un vector y el vector tiene una magnitud y un sentido. Entonces, cuando nosotros utilizamos los datos de reanálisis, vienen vectores, porque están dos componentes U y B, y a partir de esos dos vectores calculamos la magnitud y la dirección. Nos quedamos con la magnitud, que es la rapidez, y la rapidez es la que nosotros utilizamos para hacer la evaluación, ¿no? Dicho eso, con eso siempre me curo de espanto todos los semestres, porque siempre digo que es la velocidad del viento, pero en realidad estrictamente es la rapidez. Entonces, tal vez debería este, quitarme esta. Entonces, sobre la velocidad, aquí lo voy a apuntar, diría uno de mis profes en un boleto del metro. Sobre la velocidad, pues recordar solamente que esto es un vector y tiene magnitud y sentido. Ok, entonces en esta expresión lo que estoy utilizando en realidad es la rapidez, ¿no? Y eso es lo que voy a evaluar acá, ¿sale? Cuando digo acá, es acá, ¿no? Eso es lo que voy a utilizar. Entonces, esta es mi ecuación número 1 y la voy a reescribir en términos de potencia. Entonces, voy a hacer eso, voy a reescribir. Y para eso, pues lo que hago es poner sencillamente energía entre tiempo, que es lo que puse en mi primera ecuación. Perdón. Y esto, pues será sencillamente un medio de la masa por el tiempo por la velocidad al cuadrado. Y esto es lo mismo que un medio de una M mayúscula, que espero que sí sea evidente que estoy utilizando M's mayúsculas y minúsculas. Y esto será mi ecuación número 2. Y ahora voy a pensar en un aerogenerador, ¿no? Pues a lo mejor ahorita que estaba viendo mis notas, pues hace mucho sentido que piense en un aerogenerador, porque pues esto es eólica, no es fotovoltaica, pero bueno, tal vez pienso en un aerogenerador, entonces tengo un dispositivo de este tipo,
Y voy a representar, voy a tomar algunos elementos de este aerogenerador como que tiene un área de barrido, o sea, tengo palas que tienen la misma longitud y sobre este hay un flujo de aire que incide sobre el aerogenerador, ¿no? Es en realidad un volumen, ¿no? Yo estoy aquí dibujando algo que parecería bidimensional, pero en realidad son dos dimensiones. O sea, es en realidad perdón, tiene tres dimensiones, o sea, es sobre es un cilindro, ¿no? Es lo que estoy intentando dibujar, ¿no? Entonces, y aquí hay un flujo de aire. Es decir, pues aquí está lo que está fluyendo, pues evidentemente tiene masa, y esa masa es la que de alguna forma va a hacer que empuje al aerogenerador y genere em, y genere movimiento. Entonces voy a hacer un pequeño cálculo para ver, bueno, pues esto está bien, está mal, sobre este modelito de área de barrido y este flujo y la cantidad de potencia que ya sabemos calcular, que es esta M mayúscula, porque tengo un flujo a lo largo del tiempo. Lo que voy a hacer es un ejercicio muy, muy sencillito, ¿no? En donde yo tengo un área, voy a suponer que tengo un aerogenerador que tiene un área de barrido de 100 metros cuadrados. Y la velocidad del aire, entonces es esta área, el área de barrido. Ay, Dios mío. Lo que... Ok, entonces vamos a ver si ahora... Ah, pues un poco mejor. Y entonces, aquí, esto tiene una longitud igual de 5 metros. Por favor, si empiezo y la velocidad de entrada es igual a 5 metros sobre segundo. Y lo que está entrando aquí es aire. ¿Ok? Entonces es un plano, ¿no? Como lo que había puesto aquí. Pues puedo hacer aquí un esfuerzo por poner un aerogeneradorcito. Miren, sí, haciéndolo con cuidado. Ahí se ve mejor. Entonces tengo un aerogenerador que tiene un área de barrido de 100 metros cuadrados, que eso es lo que estoy poniendo, lo voy a subir un poco para que se alcance a ver un poco mejor. Que tiene un área de barrido de 100 metros cuadrados y entonces va a incidir sobre un flujo de aire que va a una velocidad de 5 metros sobre segundo y pues es una distancia de 5 metros, ¿no? O sea, eso es lo que va a recorrer, ¿no? O sea, es un volumen de aire de una longitud de 5 metros que cruza el aerogenerador, ¿no? Entonces, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿no? Bajo esta configuración, es eh, cada segundo a esta velocidad fluye cuánto volumen. ¿Será poco aire? ¿Será poca materia la que está fluyendo? O sea, una velocidad de 5 metros sobre segundo es muy típica. Ustedes podrían googlear, ¿no? O sea, sí, la estación meteorológica del IER ha llegado a registrar velocidades de 5, es muy común. La velocidad de arranque de un aerogenerador, ya lo comentamos, son 4 metros sobre segundo. O sea, 5 metros sobre segundo es una velocidad muy, muy típica en todo el mundo. Vamos a ver, pues, cuánta materia es esto, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, entonces, cada segundo fluye un volumen
de 500 metros cúbicos. Que bueno, pues esto sencillamente, pues esa es la base del cilindro, el área de barrido y la longitud, ¿no? Entonces, eso es el volumen que en realidad estaría circulando cada segundo. Y esto, lo que acabo de decir, solo lo voy a escribir para un cilindro que tiene, o sea, sencillamente calcular el volumen de un cilindro que tiene una base de 100 metros cuadrados y lo voy a multiplicar, bueno, por una altura de 5 metros, que esa es la longitud que recorre, ¿no? O sea, estoy calculando el volumen. Que tiene, como base, área A, que es eso. Eso es el área A. Entonces, pues ya es igual a 100 metros cuadrados y L es igual a 5 metros. Esto implica, o bueno, por lo tanto, si la densidad es igual, esto también es una densidad muy típica del aire, es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Esta densidad la podemos irla aprendiendo, siempre la usamos, es 1.2, 1.23, 1.24 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aire a nivel de mar. Entonces, el flujo, que es la cantidad de materia por unidad de tiempo, va a ser igual a la densidad por el volumen, por el área por volumen, que será a 1.2 por 100 por 5, que es lo mismo que 600 kilogramos sobre segundo. Y esto es mucho. O sea, parecería que 600 kilogramos de aire pues es muchísimo, ¿no? O sea, en un área que es relativamente pequeña, eh, pues resulta que el aire, extraer esta energía del aire, eh, pues si pudiéramos extraerla totalmente sería bastante bueno. Y lo que estoy diciendo es que si pasa por estas áreas de barrido, pues algo que no vemos, ¿no? Que es el aire. Voy a hacer un paréntesis porque todo esto que estoy utilizando aquí puede utilizarse esta teoría, en realidad todo lo que tiene que ver con aerogeneradores y extracción de energía, puede utilizarse para, ¿a ustedes se les ocurre para qué otra fuente renovable se puede utilizar? Evidentemente no en los módulos fotovoltaicos ni en la geotermia. Para hidroenergía, podría decirse. Ajá, para hidroenergía. Para hidroenergía, en el caso de las presas es posible. El problema, bueno, no es un problema, las turbinas tienen principios muy parecidos, pero al final sí es diferente, ¿no? Pero hay otra, la maremotriz, exactamente, Pedro. Cuando pones un dispositivo que es un aerogenerador, que son muy parecidos, ¿no? De 2 palas o de 3 palas, y los pones en las corrientes marinas, la energía contenida en una corriente marina, que tiene un área, si tú pones no sé cómo se llaman, un generador, maremotriz, o, o un dimotriz, la verdad no sé cómo se diga. Lo pones en una corriente marina, este generador eléctrico o hidrogenerador. Lo único que tendrías que cambiar, pues, es la arro por la arro del agua. Y entonces, evidentemente, ¿alguien sabe qué orden de magnitud, cuántos órdenes de magnitud hay de diferencia entre la densidad del aire y la densidad del agua? Sí, son 3 órdenes, ¿no? Entonces, pues es un chorro. O sea, yo puedo poner un aerogenerador
en el aire, pero resulta que, pues, con diferencias significativas en el tamaño, en sus dimensiones, podría extraer la misma energía, pues, si lo pongo en el agua, con un dispositivo mucho más pequeño, ¿no? Porque el aire es menos denso o el agua es mucho más denso, ¿no? Entonces, hay un montón de consideraciones, ¿no? O sea, tal vez no podrían moverse a las mismas RPMs que se mueven en el aire los dispositivos, porque el agua es mucho más densa, pero sí puedes tener torques muy, muy grandes, ¿no? Y eso también es muy bueno. Pero entonces, lo que digo, cierro este paréntesis diciendo que yo puedo calcular la energía contenida en una corriente de mar para un área de barrido en un dispositivo que voy a sumergir. La energía o la cantidad de agua que puedo extraer, pues esta es la misma forma, ¿no? Que puedo yo extraerla. Y no solo eso, ¿no? Una de las expresiones, ahora lo que voy a hacer es sustituir el término m entre t igual a m y lo voy a reescribir como delta A, que eso fue lo que hice, ¿no? Que es la cantidad de área, densidad y volumen, y lo voy a sustituir en 2. Entonces quiere decir que la potencia o la energía por unidad de tiempo va a ser igual a 1/2 de ρ por A por la velocidad al cubo. Y esta es la potencia eólica o la energía o la potencia disponible. Son 3 elementos en donde está perdón, me comí uno estoicamente que es aquí, la ρ, ¿no? Son 3 elementos los que están presentes en la expresión de energía contenida en el viento. La densidad, el área y el volumen. Y la velocidad del viento, perdón. Entonces, la velocidad del viento evidentemente juega, bueno, evidentemente es la que más pesa en la expresión, pues porque es el término que está elevado al cubo. Entonces, 1/2 de ρ por el área de barrido por la velocidad me determina la cantidad de potencia disponible en el viento en particular. Esta misma expresión la puedo utilizar para el agua, ¿no? O sea, lo que dije hace ratito también aplica. Vamos a suponer, ¿no? Para terminar de darle este significado, resulta que la cantidad de potencia o la cantidad de energía a lo largo del tiempo que hay en una corriente de aire, la puedo yo determinar a través de estos 3 elementos. Bueno, si tú me dices, uno, ¿a qué velocidad viene? Lo puedo sustituir en la ecuación. Si me dices, ¿cuál es la densidad del aire? Que es bastante estándar. Y la tercera es, bueno, ¿cuál es el área de barrido? ¿No? Entonces, puedo yo calcular la energía disponible para ese aerogenerador. El área de barrido, pues sencillamente si es un aerogenerador típico de eje horizontal, pues el área de barrido, puedo yo tomar el tamaño de la pala, que pues esto evidentemente es el radio, y puedo yo calcular el área, ¿no? A través de la expresión de área para el círculo. La velocidad, pues evidentemente la velocidad cambia a lo largo del tiempo, entonces es una expresión que está en función evidentemente de la velocidad, es evidentemente una función de la velocidad, bueno, y también del área y de la densidad. Y mi pregunta sería, ¿ustedes creen que cambie mucho la densidad del aire o en dónde sí habría que considerar el cambio de la densidad del aire para la energía contenida en el viento o la potencia contenida en el viento? ¿En qué situaciones creen que sí haya que tomar en cuenta estos cambios? ¿Podría repetir la pregunta, por Sí. favor? Mm, si yo pongo un aerogenerador, ¿bajo qué condiciones? O sea, yo digo que la densidad del aire es muy estándar en el nivel del mar, ¿no?
¿Bajo qué condiciones habría que tener especial cuidado para evaluar la densidad del aire en un cálculo de potencia contenida en el viento? Tal vez cuando están a una altitud muy grande, porque ahí sí cambia la densidad del aire. Exactamente. Sí, 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 exactamente, Marian. Ese es el punto. El, el factor densidad regularmente es un factor para energía offshore. Sí, el factor densidad juega en la expresión, pero en realidad de los tres elementos es, evidentemente cuando haces un estudio de evaluación del recurso, todo tiene que ser a detalle. Si tú puedes tener un cálculo de la densidad para el sitio, ese es el cálculo de la densidad que tú utilizas y eso es lo que utilizas. O sea, no necesariamente tomas la densidad del 1.2 porque así nos explicó Osvaldo. No, no, o sea, cuando tú te vas a hacer un estudio, hay catálogos, fuentes de densidades de aire en todas las regiones del planeta y entonces para hacerlo confiable tomas esa densidad. Es crítico el uso de las densidades cuando, como bien menciona Marían, tienes una diferencia entre las alturas y la altura entre una montaña o Ciudad de México, la densidad del aire estar 2,5 kilómetros arriba del nivel de mar, es evidente que impacta con la densidad del aire, ¿no? Entonces, si te enfrentas en una situación, el factor densidad tiene que considerarse con detalle, cierto grado de detalle. Ese es el primero. El segundo elemento es el área. El área de barrido evidentemente sí influye, ¿no? Por eso explica algunas de las tendencias. La segunda tendencia es hacer cada vez los aerogeneradores más grandes porque eh, pues mientras más grande es el aerogenerador, más potencia puedes generar o más energía puedes producir, más potencia. Y el último, pues es ponerlo o exponer el aerogenerador en donde están las velocidades de viento más altas. Entonces, este término de potencia perdón, de las velocidades de viento al cubo, pues es un poco esta paradoja que yo comentaba al principio. O sea, hay que buscar las velocidades más altas. ¿Dónde están las velocidades más altas? Bueno, donde naturalmente existen, que puede ser el istmo de Tehuantepec. Ahí está el primero. Y el segundo es dónde están las velocidades de viento más altas, donde nos dice la capa límite atmosférica que las velocidades son más altas, que es a alturas mayores. Entonces, si tú quieres producir más potencia, tienes que buscar o tener un sitio adecuado donde poner el aerogenerador, pues necesitas buscar dónde son las velocidades más altas donde naturalmente existen, repito, o exponer el aerogenerador a alturas mayores. Y entonces por eso hay que hacer cada vez aerogeneradores más grandes. Y también explica el otro tema de energía offshore, el tema offshore de poner velocidades de viento más altas. Resulta que la capa límite es más pequeña en el mar porque la fricción es más pequeña y entonces esa capa límite se hace pequeña y alcanzas velocidades mayores a alturas menores. Eso quiere decir que puedes poner aerogeneradores más chaparritos y producir energía, grandes cantidades de energía, que si tú quieres llevar esa misma tecnología en la Tierra, tendrías que poner un aerogenerador muy, muy alto. Y eso no ocurre. Los aerogeneradores son más chaparritos offshore porque la capa límite es más pequeña, ¿no? Y puedes alcanzar esas velocidades más altas, pero hay un límite. ¿Quién determina el límite de las velocidades altas en donde se puede exponer un aerogenerador? ¿Qué lo determina? O sea, lo que nos dice, si yo hago una gráfica de esta expresión, que esto es la velocidad y esto es la potencia, evidentemente lo que voy a tener es un cubo, una esta tiene unidades de watts sobre metro cuadrado y esto pues evidentemente son metros sobre segundo. La pregunta es, eh, se me fue lo que estaba diciendo.
Lo que estaba comentando era sobre energía eólica offshore y que se puede poner y que tiene una forma cúbica. Creo que dijo que era como lo que determinaba la velocidad como máxima Sí, o algo perdón, así. era mi pregunta. Gracias, gracias por regresarme. Lo que pasa es que vi el correo y lo leí, me fui completamente. Gracias. No, mi pregunta es entonces, ¿qué es lo que limita? O sea, lo que estaríamos diciendo es que mientras más altas las velocidades sean, mejor. Pero ya sabemos que no, que hay una limitante. ¿Qué es lo que limita? Que no podamos extraer toda la energía a velocidades tan altas. ¿Cuál es esa limitante? Pues habíamos visto que se puede dañar el aerogenerador, ¿no? Si va a velocidades muy altas. Claro, es la curva de potencia del aerogenerador, ¿no? Hay una limitante. O sea, la primer parte de la curva de potencia del aerogenerador sí tiene una relación cúbica, como está aquí, pero hay un momento en donde el aerogenerador lo topa y ya no puede producir más. Entonces, la energía disponible, eso es mi primer punto, la energía disponible sí nos dice que hay mucho más, el cubo de las velocidades es lo que más influye en la producción. Hay una limitante tecnológica que es la limitante del aerogenerador y esta expresión que estoy presentando el día de hoy, que es una forma de presentarla, es como densidad de potencia, que es la potencia por energía, por unidad de área, perdón, que es Rho cúbica, un medio, perdón, que es un medio de Rho cúbica. O sea, lo único que hice fue pasar el área de barrido para el otro lado. Y le dicen densidad de potencia porque es la cantidad de potencia por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esta cantidad de energía por metro cuadrado, el término que se utiliza o como se conoce es como densidad de potencia. Sencillamente es una otra forma de expresarlo. Parecería que estoy dándole muchas vueltas a estas dos expresiones, bueno, a esta misma expresión, pero es una expresión muy utilizada, ¿no? Es muy utilizada porque si ustedes se fijan, déjenme, voy a abrir un, ok, ok, no. Estoy buscando, aquí está. Ok, entonces voy a poner aquí. Siguen viendo ustedes mi escritorio. Es que ya se me perdió mi cursor. Y esto no me deja avanzar. Cuando nosotros observamos el Atlas, por ejemplo, uno de las variables, aparte del factor de planta y de las velocidades, es la densidad de potencia. La densidad de potencia es precisamente la expresión. Voy a darle a actualizar esto porque como que se murió. Esto, como que tarda en cargar. Bueno, una de las variables que está por acá arriba, espero que se vea, que es esta, es advanced. Yo no quiero que me arrastren estos. ¿Qué voy a cambiar?
Perdón. Oh, Dios. Ahora no. Ok. Aquí entonces es wind. Ok. Ahora sí. Esperemos que esto no se ponga más exigente. Ahí está ya. Ok. Ok, entonces aquí en este mapa, una de las variables que también aparece, aparte de las velocidades de viento, ahí está ya cargando. Aquí está. Es la densidad de potencia. Ahí está. La densidad de potencia, si ustedes se fijan, está expresada aquí abajo. Espero que se alcance a ver en lo que estoy mostrando. Sí, ven el mapa, ¿verdad? Y estoy aquí yo platicando. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que ya estamos viendo, ahorita leo la pregunta que ya vi una pregunta en el chat, ahorita la comento. Lo que estamos viendo son dos cosas. Es posible, ustedes van a ver distintas variables aquí en el Atlas, en este Global Atlas. El primero es que tenemos una capa de velocidades medias. Las velocidades medias pues nos dicen algo de información, ¿no? Pues la velocidad promedio, habría que leer un poco qué es lo que está diciendo esta expresión de velocidad media, si es la anual o de todo el tiempo de evaluación o lo que sea. Pero la segunda, que está aquí abajo, es la densidad de potencia media, ¿no? Y habría que, es la medida del recurso y lo que dice es que mientras más densidades de potencias más grandes tengas, pues ya puedes decir que hay mayor recurso. Algo interesante que también tiene este atlas es que tienes a distintas alturas. En la parte inferior derecha, que es en donde está mi cursor, si es que se alcanza a percibir la manita, están 10, 50, 100, 150 y 200, ¿no? Evidentemente, porque sabemos cómo se comporta la capa límite, a mayor altura tendremos un mayor recurso, ¿no? Entonces aquí los números más grandes pues están en la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces vamos a ver si yo me subo a la capa límite, exploro un poquito, evidentemente estaré expuesto a velocidades de viento mucho más altas y eso quiere decir que habrá más sitios con mayor recurso. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces hay más recurso eólico cuando estoy expuesto a mayores alturas. Luego, ¿qué pasaría entonces si yo me voy para un aerogenerador pequeñito, que son velocidades o una altura, por ejemplo, de 10 metros? La densidad de potencia, pues es mucho menor. Los sitios que destacan son menores. Las densidades, pues evidentemente son menores. Es persistente en la región del Istmo de Tehuantepec, tal vez algunas zonas por acá arriba, no sé si las alcancen a ver en la región de Baja California, en estas zonas, en las zonas centrales, ¿no? Como esta cordillera, ¿no? Pero la parte central, pues ha dejado de figurar y la región de acá. Ustedes me dirían, bueno, pues entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Con aerogeneradores de pequeña capacidad. Pues la verdad es que no, ¿no? Un aerogenerador de pequeña capacidad, ¿no? Esto no es tan grave, pues sencillamente el modelo tiene su resolución muy, muy grande, es muy, no alcanza a ilustrar el detalle de en donde un aerogenerador pequeñito se mueve. Entonces, pues vamos, esto no quiere decir que la lucha está perdida para generación distribuida, ¿no? Si tú ves el mapa, pues evidentemente la cosa aquí tal vez no de tanto, pero
Lo interesante es que los tres principales indicadores de este mapa, ¿no? Están presentes. Uno es la velocidad del viento, que eso es un principal indicador. El segundo es la densidad de potencia, que es la expresión que yo acabo de presentar acá, que es la potencia por unidad de área. Voy a regresarlo, que es la potencia por unidad de área, que es esta expresión. Y lo único que hacen es evaluar para generar ese mapa, es evaluar la velocidad al cubo y multiplicarlo por una densidad estándar, que puede ser una densidad estándar, y tan tan. Y eso es la famosa densidad de potencia. Entonces me dirían, bueno, esta expresión pues tiene su utilidad porque al final está generando un conjunto de indicadores. El primer indicador es la velocidad, el segundo indicador es la densidad de potencia, el tercer indicador que también está en el mapa. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es ese indicador que también es importante? Exactamente, el factor de planta, ¿no? Que nadie lo dijo, ¿no? Pero bueno, es ese. El factor de planta son los tres indicadores importantes que aparecen en estos mapas, ¿no? Bueno, ¿y qué utilidad tiene, no? Para ir cerrando un poco el tema de la densidad de potencia. La realidad es que la expresión me llevó, fue muy rápida, ¿no? O sea, lo único que hice fue poner un tubo, ¿no? Por donde circula el aire y luego lo que hice fue cambiar la M por escribirlo por delta AB y este delta AB pues lo puse aquí y al final saqué esa expresión de densidad de potencia. Si esta es la energía disponible o la potencia disponible, si yo quisiera acercarlo a la producción de un aerogenerador, ¿por qué tendría que multiplicar esta expresión? O no se puede. O sea, yo quiero a partir de este concepto que es energía disponible, todo lo que se podría producir, si nos vamos a nuestras historias de la termodinámica, pues resulta que los dispositivos o la tecnología no puede transformar exactamente, Eric. Habría que multiplicarlo por la eficiencia. Entonces, lo interesante de esta expresión es que puedo yo multiplicar la potencia de un medio de rho, perdón, aquí yo escribí otra vez la A y aquí no va, nomás para dejarlo bien. Un medio de rho AB cúbica, ahora sí. Entonces, si yo selecciono un área de barrido de un aerogenerador, una velocidad promedio, una densidad y lo multiplico toda esta potencia por una eficiencia, podría ya llevarlo a una producción del aerogenerador, ¿no? Y eso pues está padre, porque la ecuación es trivial, ¿no? O sea, sencillamente elevar al cubo, o sea, pensemos ahora en términos de Python. Lo que estábamos haciendo, lo que hicieron con Diego es un poco, ya estuvieron manipulando data frames, Diego. No, todavía no. Ok, bueno, van a manipular un data frame que no es más que un arreglo que será el conjunto de velocidades de viento. Y entonces lo que yo estaré alimentando de manera constante será las velocidades, ¿no? O sea, yo voy a poner esto en términos porque, bueno, voy a seleccionar una tecnología y entonces esta cosa quedará fija, el área de barrido, la densidad quedará fija y entonces yo podría tener una idea de cuánta potencia estaría produciéndose a lo largo del tiempo si voy alimentando esta expresión con una serie temporal. Las series temporales evidentemente es lo que nosotros podemos transformar, lo que nosotros, es el input que nosotros utilizamos. Como bien dice Eric, si yo agrego de alguna forma un término de eficiencia, estaré acercándome a la producción de potencia del aerogenerador. Típicamente,
Bueno, las noticias es que la eficiencia no es constante a lo largo de la velocidad. La eficiencia de un aerogenerador cambia en función de la velocidad, no es constante. Pero en promedio, podríamos decir que la eficiencia de un aerogenerador es del 30%, entre el 30 y 35%. Es una eficiencia típica de un aerogenerador. Entonces, con esa eficiencia típica, pues sencillo. O sea, si yo digo que la velocidad promedio es de 5 metros a lo largo del año, entonces, pues esa velocidad, si está expuesto al aerogenerador y el área de barrido es de X cantidad de metros cuadrados y la eficiencia es del 30%, 35%, ya puedo saber cuánta potencia está produciendo el aerogenerador. Eso es lo interesante de esta expresión. La densidad de potencia es un indicador que te permite dos vías, ¿no? Ya sabemos que la velocidad de viento es el input principal para estudiar el viento. Densidad de potencia, pues es cantidad de energía o cantidad de potencia que puede producir el aerogenerador, la energía o la potencia que está disponible en función del área de barrido, densidad y de la magnitud de la velocidad o de la rapidez. Y esos tres indicadores pues ya nos permiten tener una historia mucho más completa de cómo opera el aerogenerador. Lo que yo decía en la parte superior es que, bueno, para no hablar de la eficiencia que estaría implícita, ¿no?, en esta curva de potencia del aerogenerador, en esta curva roja, pues resulta que esta curva de potencia funciona como, de alguna forma, tendríamos que saber utilizar esta curva de potencia para poder calcular la potencia producida por el aerogenerador. Tal vez ya no con la potencia, con la energía disponible, pero sí la idea es que guardemos esta expresión como uno de los indicadores importantes en el ámbito eólico. Nos dice cuánta potencia está disponible y nos dice tres cosas importantes. Hay tres variables físicas que hay que considerar cuando estamos pensando en aerogeneradores o en energía eólica. La primera es la densidad del aire. Entonces, hay que tomar en cuenta la densidad del aire en un estudio de factibilidad económica o en un estudio técnico económico. El segundo es que el aerogenerador, mientras más grande, puede captar mucho más energía. Entonces, es la segunda variable importante. Y la tercera es la velocidad del viento. La velocidad del viento, pues evidentemente cambia a lo largo del tiempo y está restringida por la tecnología. Pero son esas tres variables que debemos de tener en mente. Densidad del aire, área de barrido y velocidad de viento. Esas tres van a determinar el parámetro importante que es la potencia disponible en el aerogenerador. Entonces, pues con eso me queda, okay, voy a tomar estos últimos minutos para hacer un ejemplito muy rápido, para cerrar el tema y dejar ya esta discusión sobre la densidad de potencia y demás. Entonces, el ejemplo que voy a hacer, hasta este punto, alguna persona tiene alguna pregunta? Por favor, manifiéstese en lo que yo escribo el ejemplito. Entonces, todo claro, basados únicamente en la velocidad media anual, vamos a calcular la energía anual producida por un aerogenerador de eje horizontal que tiene que tiene 12 metros de diámetro de rotor y opera a una velocidad media
8 metros sobre segundo. Dos elementos importantes que he estado haciendo es que todo lo que nosotros estamos calculando está en metros sobre segundo, ¿no? Todo. Kilómetros, nudos y lo que sea, llevamos a metros sobre segundo porque al final tenemos que utilizar este sistema internacional, ¿no? Entonces, metros sobre segundo todo. Eso es lo primero. Entonces, tengo un aerogenerador que es de eje horizontal, tiene 12 metros de diámetro, 12 metros de diámetro, ¿no? Eso es 2 veces radio. Opera a una velocidad media de 8 metros sobre segundo y vamos a suponer que la densidad es igual a 1.2, 1.225, perdón, aquí ya no me cupo, kilogramos sobre metro cúbico, perdón y tiene una eficiencia del 40%. Entonces, ok. ¿Cómo le hacemos? Energía anual producida tenemos que calcular. Energía anual producida. Entonces, lo que tenemos que calcular es, bueno, de las expresiones que yo acabo de ver, bueno, pues voy a apuntar la única que me sé, ¿no? Que no he puesto más. Entonces, yo sé que la potencia contenida en el aire es igual a 1/2 de ρ por el área por la velocidad al cubo. Entonces, para un tiempo determinado, si yo le doy un input, yo ya sé aquí la densidad, check, ya sé el área, check. ¿Tenemos factor de planta? No lo necesitamos, Pedro, porque lo que está suponiendo el problema es que la energía anual produce, o sea, que la velocidad media es de 8 metros sobre segundo. Eso quiere decir que a lo largo de casi todo el tiempo es como si lo asumiéramos que eso estaría generando, ¿no? Hacia adelante, Erika, adelante, adelante. ¿Estás ahí, Eric? Levantaste la mano. Así Adelante. era hace rato cuando preguntó por qué, bueno, cómo lo podíamos calcular, pero es que mi internet como que está medio mal Ajá, y apenas se levantó la mano, pero bueno, ya. dale. ¿O no? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 bueno, pues era con esa misma fórmula y nada más multiplicándola por el tiempo de un año, exactamente, ¿no? los segundos. Exactamente. O sea, hay que multiplicar. ¿Y qué número hay que multiplicar, Eric? Sería como, bueno, la potencia que nos dé ahí Ajá. por, a ver, bueno, no sé cuántos segundos tiene un año, ahorita lo calculo. Esa es precisamente mi pregunta en respecto al tiempo. ¿Qué número tendría? O sea, es evidente que tenemos que multiplicarlo por el tiempo. La unidad que nosotros utilizamos para representar la producción de potencia es como nos lo cobra CFE, ¿no? Que son los famosos watts hora. Entonces, en términos de unidades de tiempo, ¿por, ¿por qué número tendríamos que estar multiplicando? Ya le diste, Eric, pero lo que quiero decir es que no son segundos, ¿no? ¿Por la hora? ¿Por Por las horas? horas. Y si queremos calcular energía anual producida, ¿por cuántas horas tendríamos que multiplicarlo? Por 8760. Exacto, que es el número de horas contenidas en un año. ¿Todo el mundo tiene claro el proceso? Preguntemos. Si no, preguntémosle a Eric. Sí, está claro. Perfecto. Entonces son 3 pasos del cálculo. La primera es saber cuánto es la energía contenida o la potencia contenida. La segunda es multiplicarlo por la eficiencia, porque eso es al final lo que va a producir el aerogenerador. Y el último es llevarlo a lo que tendríamos que
calcular el número de kilowatts hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso? $1.94 megawatts hora. ¿Quién da más o quién da menos? La eficiencia, lo voy poniendo acá, por favor. Pedro dice que es 1.94. Váyanle, por favor, compartan cuánto les dio en lo que yo voy resolviendo acá. Entonces, bueno, potencia es igual pi r cuadrado. Esto es A por 1/2 de Rho cúbica. Y esto es igual a pi por 6 al cuadrado, 1/2, 1.225 por 8 al cubo. Y esto es lo mismo que 35.46 kilowatts. 124, sí, estoy de acuerdo contigo, Eric. 124. Ahí voy para allá. Entonces, la energía annual energy produced o energía anual producida es 0.4, que esto es la eficiencia, por 35.46 por las 8.760 horas. Y esto es igual a 124,251. Y estos son watts hora, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien más levantó la mano? No, es la misma mano, ¿verdad, Eric? De hace rato. Ok. Hasta este punto lo voy a dejar aquí. Entonces, como ven, no fue tanto estar especulando con que, bueno, ¿para qué se utiliza esta expresión? Dos cosas importantes. Ya vimos cómo desglosar el barrido, densidades, velocidades, cómo tenemos que llevar todo esto a watts hora, o a kilowatts hora, o a megawatts hora. Eso es lo importante. Adelante, Sofía. Yo tengo una duda. Es que, de hecho, un poco antes me había preguntado, o sea, por ejemplo, antes si queríamos saber cómo la energía producida con solar, ¿no? O con eólica, lo que sea, utilizamos el factor planta. Pero aquí entonces, ¿por qué no tomamos el factor planta y tomamos la eficiencia? O sea, como esa diferencia es como la que, o sea, ¿por qué en esta ocupamos la eficiencia y en otro caso sería, por ejemplo, el factor planta por la potencia y por el tiempo de un año? Ok. Bueno, recordemos que, bueno, la información que nos están dando aquí es para calcular energía anual producida. Con los elementos que tenemos de energía disponible, eficiencia y el número de horas, calculamos energía anual producida. Con esto podemos calcular el factor de planta, que es multiplicar la potencia producida, o bueno, la potencia nominal del aerogenerador por el número de horas y dividirlo. No hay caminos únicos para calcular la energía anual producida. Hay una forma de hacerlo es a través del factor de planta, pero nos hacen falta elementos para calcularla. Lo que yo estoy calculando aquí, creo que la información importante que nos dan es que nos dicen que el aerogenerador está produciendo prácticamente todo el año a una velocidad media de 8 metros sobre segundo. Y entonces sabemos que esa velocidad típica es la que representa el movimiento del aerogenerador todo el año. Entonces, con eso nosotros podemos calcular energía anual producida y básicamente. Una vez que nosotros calculamos energía anual producida, podemos calcular factor de planta, insisto,
nos haría falta calcular algo más que no nos dicen cuál es la potencia nominal del aerogenerador. Pero sí, a partir del factor de planta es posible calcular energía anual producida. O sea, los dos términos están conectados, sin embargo, no tenemos la información suficiente en este contexto del problema para calcularlo a partir del factor de planta. O sea, si nos dieran el factor de planta, pues requeriríamos de otras cosas, ¿no? Recordemos que el factor de planta es esta energía que produce realmente el aerogenerador entre lo que produciría si estuviera siempre en sus nominales. Entonces, pues efectivamente sí lo podemos porque pues, es sencillamente despejarla de la ecuación, pero no la tenemos, ¿no? No la tenemos. Así como ahorita no tenemos la energía, la potencia nominal del aerogenerador para poder calcular el factor de planta. Yo estoy casi seguro que esto podemos ir despejándolo conforme más ejercicios vayamos resolviendo. No sé si contesté, Sofía, o le di muchas vueltas. Ah, sí, esa era la duda. O sea que además, por ejemplo, digamos que de esta manera podemos calcular el factor planta de una manera como más específica a que si utilizáramos uno que es como más general, ¿no? Claro, claro. Sí, los factores de planta son el producto siguiente de la energía anual producida. De hecho, el factor de planta mensual o el factor de planta anual es el producto de hacer estos cálculos, ¿no? Es un producto posterior. Sí es posible, insisto, a partir de un factor de planta. O sea, si yo te digo, una granja eólica de 2 megawatts tiene un factor de planta del 30%, ¿cuánto produce en el año? Eso también se puede calcular, ¿no? O sea, sencillamente es un poco conducirnos entre los distintos conceptos, ¿no? Sí, gracias. Ok, gracias, Sofía. Muy bien. Pues ahora sí, con esto lo dejo. Les doy las gracias por su tiempo y por su atención y nos vemos en la que sigue. Muchas gracias.